bien. Muy bien, queridos hermanos, de verdad que es un gozo estar aquí nuevamente con ustedes en esta mañana de sábado, en esta mañana de del día de reposo. He estado un poco mal de la garganta, les pido disculpas. El sábado pasado estuvimos en el Youth Mission Congress, un congreso con 1800 jóvenes adventistas, y tuvimos allí la oportunidad de compartir con otros jóvenes, con otras caras, viejos conocidos, conocer nuevas personas, y de verdad que fue un gozo cantar con ellos, y por eso pues mi voz está así también un poco ronca, por decirlo así. Estuvimos en la ciudad, estuvimos cantando afuera, sin micrófono, estuvimos cantando alrededor de 25 personas en las calles, y por eso estoy agradecido con Dios que nos da la oportunidad de estar aquí. Vamos a hacer una oración, vamos a invocar nuevamente la presencia del Espíritu Santo antes de iniciar esta prédica. Oremos. Padre Celestial, en esta hora pedimos nuevamente que sea el poder de tu Santo Espíritu el que llene este lugar. Que sea, Señor, tu Santo Espíritu el que traiga calma, el que traiga paz, el que traiga reflexión, Señor, a nuestros corazones, y que estas palabras, Señor, que se van a pronunciar aquí, vengan directamente de tu boca, Padre, y puedan llegar, Señor, a buen término. Pedimos, Señor, que seas aquí, acompañándonos, dirigiéndonos, y sobre todo, Señor, que las palabras que se digan aquí puedan ser llevadas a la práctica. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que va a predicar sin micrófono porque se apaga en todo momento. Bueno, hermanos, el día de hoy, como ya es costumbre, vamos a continuar con la línea de los reyes de Judá. El día de hoy vamos a predicar sobre el rey Amasías. Por eso amablemente les invito a que busquemos en las Biblias segundo libro de Crónicas 25 a partir del verso 1. Segundo libro de Crónicas 25, capítulo 25 a partir del verso 1. Fabiola, por favor. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joada de Jerusalén. Todos, por favor. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Muy bien. El título de la prédica de hoy es Jehová puede darte mucho más que esto. Joás, el padre de Amasías, lo vimos en la predicación anterior, lo pueden encontrar en YouTube, fue fiel a Dios mientras vivió el sacerdote Joiada, su padre adoptivo y su padre espiritual. Pero apenas este señor, lo dije varias veces, que a mí me contaron la historia a la mitad, quizá para preservar pues el buen nombre de Joás. Apenas muere este sacerdote, el rey Joás se rebela contra Dios y contra todo principio. La fidelidad, lo dijimos la vez pasada, va a ser probada en algún momento de nuestra vida de forma individual. Una vez muerto, cambió sus consejeros y siguió su propio corazón. Dios levantó a su hermano, un hijo del sacerdote Joiada, su hermano con el que se había criado, para amonestarlo, pero su corazón estaba lleno de orgullo y soberbia, y por eso lo condena a muerte. ¿Qué sucede? Finalmente Dios lo deja y deja de ser victorioso en la batalla. La victoria no se debe a nuestros propios esfuerzos. Fue asesinado por sus propios consejeros. Ese fue el punto en el que quedamos de la historia de la vida de Joás. Ahora, Joás tuvo un hijo
25 años, dice el verso 27 del capítulo 24, un verso antes. Y en cuanto a sus hijos y a la multitud que hizo de las rentas y de la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasías su hijo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, verso 1. 25 años tenía Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto, verso 2, ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. He traído 3 versiones, esto lo repito siempre, para tener uno una ampliación del texto. Es muy válido leer la Biblia en varias versiones. La versión nueva, creo que es la Nueva Biblia Viviente, dice: Amasías hizo lo que era recto a los ojos del Señor, aunque a veces se dejaba llevar por el mal. La versión Dios habla hoy: los hechos de Amasías fueron sinceros a los ojos del Señor, pero no se portó con total sinceridad. Y hay una palabra que es a veces. ¿Cómo sería si sabemos que hay una fuente de agua que es limpia, pero a veces viene contaminada por estiércol de animales? ¿Nos atreveríamos a tomar de esa agua? ¿Cómo sería si tengo una pareja que es fiel, pero a veces como que va por otro lado? ¿Cómo sería si tengo un paracaídas que es seguro, aparentemente, pero a veces se abre y a veces no? ¿Cómo sería, hermanos, si nosotros a veces nos dejásemos llevar por el mal? Y esta es la historia de Amasías, un rey que dice que hizo lo perfecto, que hizo lo correcto ante los ojos del Señor, pero nunca de un corazón sincero e íntegro ante él. Dice el comentario bíblico adventista: siempre les recomiendo la palabra de Dios y también los comentarios. Tanto de Joás como de Amasías, padre e hijo, se dice que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová, pero ninguno de estos reyes fue perfecto en su conducta, por lo menos no durante todo su reinado. En cada uno se manifestaron notables debilidades y cada uno tuvo que pagar el castigo de sus faltas. Dice, las historias son paralelas. La historia de segundo libro de Crónicas 25 se encuentra también en Segunda de Reyes 14:3 y dice: él hizo lo recto de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme todas las cosas que había hecho Joás su padre. Una persona que no conoce en el punto en el que estamos va a decir: ¿cómo así? ¿Tenía 2 padres? Tenía a su abuelo, tatarabuelo se podría decir, que era David, y por eso se habla de la línea davídica, que viene desde David hasta el Mesías príncipe. Pero a su vez su padre inmediato, su progenitor, digámoslo así, era Joás. Y por eso es que, mis queridos hermanos, en la vida vamos a tener siempre ejemplos. Vamos a tener ejemplos de espiritualidad, vamos a tener ejemplos de valores, ejemplos de integridad. Amasías tenía las crónicas de David. Las crónicas de David ya estaban escritas. Ya tenía los salmos, ya tenía los puntos en los que David había sido fiel y en aquellos en los que él había fallado. Pudo, si hubiese querido, pudo haber profundizado en las obras de David, sabiendo que algo especial tenía que haber hecho para que Dios decidiera con él hacer un pacto eterno. Pudo haber profundizado en sus aciertos y sus desaciertos, en su fidelidad y en su caída. Nosotros, hermanos, hoy tenemos ejemplos. Tenemos ejemplos en nuestra comunidad. Hay personas que han vivido más que nosotros. Hay personas que han pasado por cosas que nosotros aún no hemos pasado. No estamos viviendo la vida desde cero, hermanos. Si voy a comprar un auto, aquí hay personas que ya tienen un auto. Puedo preguntar qué errores o qué cosas hay que mirar para comprar un auto. Y estoy solamente dando un ejemplo.
Ya otros pasaron por lo que estamos pasando hoy, pero estos ejemplos habrá que buscarlos con dedicación. Y por eso agradecemos a Dios, hermanos, que la Biblia está llena de estos ejemplos. Ejemplos de personas que tuvieron errores, pero personas también que por la gracia de Dios pudieron ser transformados. Y podemos hablar de los apóstoles, podemos hablar de los profetas, podemos hablar de los jueces de Israel, podríamos hablar de Sansón. Y por eso, hermanos, siempre, lo decía Martín Lutero, él lo decía, siempre debemos escuchar el Evangelio porque siempre lo olvidamos. Yo ahí cambiaría un poco. Siempre debemos estudiar la Biblia, oír la Biblia, revisar la Biblia, porque siempre la olvidamos. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Sigue diciendo, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. La raíz de la palabra hebrea, traducido como perfecto, es íntegro, sincero, completo. La imperfección del corazón consiste en una entrega incompleta. Alguna cámara del templo se conserva con fines egoístas. Es decir, Señor, yo te he entregado todo, pero esta pequeña cámara, este pequeño resguardo de mi corazón, aquí déjame ser yo el que tome las decisiones. Aquí no quiero que te entremetas. A pesar de la dirección general de su vida, el corazón no estaba decidido a hacer la voluntad de Dios. El corazón no estaba decidido. El corazón, en apariencias, si le decían, vamos al templo, iban. Si le decían, vamos a sacrificar a Jehová, iban y lo hacían. Pero su corazón no estaba entregado completamente. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Porque hay dos momentos, de hecho. Creo que no vamos a alcanzar hoy a revisar los dos momentos de la vida de Amasías. Pero nos vamos a dar cuenta que esta entrega incompleta fue decisiva más adelante en su historia. Vamos a leer segundo libro de Crónicas 25 y creo que se me ha escapado Josías. No sé si me está escuchando para que venga y me ayude. Míralo ahí. Bueno, segundo libro de Crónicas 25 del 3 al 4. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey, su padre. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley. En el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, y los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Muy bien, muchas gracias. Estos versos, aunque aparentemente insignificantes, nos dan cuenta de una cosa, y es que Amasías conocía la ley de Dios. No era algo oculto, no era algo que él no tuviese conocimiento. Él conocía lo que está escrito en el Levítico, en el Deuteronomio. Es decir, que los hijos no van a morir por el pecado de los padres. Unos servidores de su padre, del rey Joás, habían sido los que le habían dado muerte a él. Y por eso él, cuando se posesiona como rey de Judá, él dice, voy a matarlos a ellos. ¿Cuál era la costumbre en aquella época? La de los reyes sirios, la de los reyes asirios, la de los reyes egipcios, que iban y mataban a todos. No dejaban descendencia ni a uno, porque sabían que más adelante ese uno que pasaba se podía rebelar y podía matarlo. Este rey conocía, hermanos, y por eso damos gracias a Dios de que Dios ha dejado sus leyes establecidas. Dios ha dejado su ley, que es una ley para protegernos a nosotros. Cuando nosotros venimos el sábado a la iglesia, cuando nosotros dedicamos un día de descanso, Dios nos está protegiendo a nosotros del estrés crónico que está matando a esta sociedad. Cuando Dios coloca una barrera de decir, no codicie la mujer del prójimo, Dios está diciéndonos, lo estoy protegiendo de que lo maten, lo estoy protegiendo a usted de un problema mayor
de un problema de celos, de un problema de infidelidad. Por eso nos damos cuenta, hermanos, que la ley de Dios es protección para el que la cumple. Amén. Amén. Dice Segunda de Crónicas 25 del 5 al 6. Fabiola, por favor. Reunió luego a Amasías y a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata, a 100,000 hombres valientes. Muy bien. Por favor, del 7 al 8. Josías, por favor. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces, y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar. Bueno, aquí nos damos cuenta que viene un primer momento de prueba para Amasías. Amasías toma a sueldo a 100,000, dice el verso 6, dice que tomó a sueldo a 100,000 hombres valientes. No sé qué palabra existe en su versión. En otras versiones dice mercenarios, hombres de guerra, por 100 talentos de plata. No es que Amasías consultara a Dios para tomar decisiones, sino que Dios, Yahvé, Jehová, tuvo que advertirlo para que no siguiera en sus planes. Quizá ya sabía de antemano que iba a ser reprobado. Y por eso muchas veces nosotros, cuando estamos obstinados, es que quiero hacerlo, y es que tengo que hacerlo, y es que voy a buscar la forma de hacerlo, ya ni buscamos consejo. Porque sabemos que si preguntamos a Dios en oración, que si pedimos una señal a Dios, que si pedimos consejo aquí en la iglesia, que si pedimos consejo a una persona que sabe más de la vida que nosotros, sabemos ya cuál va a ser la respuesta. Va a ser: no siga por ese camino. Amasías ya lo sabía. Sabía que no tenía que aliarse con el rey de Israel. No tenía nada que buscar. Porque Dios ya lo había visto en las crónicas de los reyes anteriores, que Dios podía salvar aún con 300 hombres. Y por eso no es casualidad, hermanos, que dice 300,000. Tenía 300,000. Eso debía haberlo a él acordado de los 300 hombres con los que luchó. ¿Quién? Gedeón. Tenía que haberlo acordado de que Dios era capaz de salvar con muchos y también con pocos. ¿Consultamos a Dios antes de tomar decisiones? Es una pregunta. ¿O nos creemos sabios en nuestra propia opinión? Vamos a sacar un préstamo, vamos a comprar una cosa, vamos a hacer una inversión. ¿Consultamos a Dios? ¿Pedimos consejo a alguien, sea de nuestro grupo de amigos? Una persona me dirá: a nuestros padres. Una persona dirá: pero Efraín, es que mis padres, ninguno de los dos, o uno de ellos, no es de la iglesia. Hermanos, yo les puedo decir que el padre, como lo dijo Cristo, por más malo que sea, no le dará nunca una piedra a su hijo que le pide un pan. Es decir, un padre, por más que no esté en las cosas de Dios, usted puede pedir un consejo. Que si es un padre que lo ama, Dios va a hablar a través de esa persona y le va a poder dar un consejo. Hacemos semanas de oración familiares o privadas. Este concepto nos lo enseñó una esposa, un pastor allí en Colombia. El hacer semanas de oración de forma privada y de forma familiar. No tenemos que esperar a que la iglesia entera se reúna. Podemos hacerlo nosotros mismos. Podemos nosotros mismos, en la presencia de Dios, así sea uno mismo, sentarse y decir: Señor, este va a ser mi himno tema.
y voy a estudiar durante esta semana Juan, por decirlo así, el Evangelio de Juan. Voy a estudiar las tres cartas del apóstol Juan. Voy a estudiar el Apocalipsis durante esta semana. Voy a orar, no tiene que ser 1 hora, puede ser 20 minutos. Pero es muy importante, hermanos, estas oraciones, estas semanas de oración familiares o privadas. Pedimos consejos. Y aquí quiero hacer un par de preguntas que cada uno se debe, o se debería, mejor dicho, responder de forma privada. ¿Cuál es mi brújula para tomar decisiones? ¿Son mis emociones? Estoy tomando esto porque estoy en un momento de euforia. Entonces, como la euforia me gana, prometo, digo, hago. ¿Son mis miedos? Como tengo miedo de quedarme solo, entonces me meto con la primera persona que encuentre. Son nuestros deseos, son nuestras necesidades, es el querer complacer a otros, quedar bien con mi jefe, con mi novio, con mi novia, con mis amigos. ¿Es un escrito está? ¿O es realmente el Espíritu Santo, hermanos? El que nos guía, el que pedimos que nos guíe en la toma de decisiones. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y por eso dice, hermanos, el verso 7, pero un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Un varón de Dios anónimo no quería que su nombre estuviese registrado. Hubiese sido hoy, en nuestro tiempo, cuando las personalidades son las que creemos que son las que son importantes, hubiese dicho, mire Rey, esta es mi carta de presentación, soy tales, este es mi mail, este es mi contacto, por si en una próxima usted necesita un mensaje de Dios, pues solamente aquí está mi teléfono, aquí está mi email, me puede contactar. Hubiese hecho ese varón en nuestros tiempos, como muchos otros lo hacen, que se autodenominan varones de Dios, profetas, hubiese hecho un live en Instagram. Hubiese dicho, miren, señores, estoy aquí con el Rey y me ha traído para que le dé palabra del Señor. Hermanos, la Biblia o el trabajo de Dios, hermanos, nunca se trata de resaltar a los hombres. Nunca. El único al que debemos exaltar o hacer famoso es a Dios. Por eso todo lo que hacemos aquí, sea poco, sea mucho, si lo hacemos de corazón, hermanos, en el libro de los cielos está siendo registrado. Y así no seamos aquí, así muchas veces no tengamos participación, hermanos, el venir aquí, esa oración pequeña que hacemos, ese servicio, ese canto de corazón de decir, Señor, estoy ante tu presencia, los ojos del Todopoderoso nos están viendo. Y Dios, de acuerdo a la fe, va a responder. Amén. Hermanos, él dice la palabra que este rey contrató mercenarios. Ya tenía 300,000 soldados. Eso no le bastó. Dijo, voy a contratar, voy a rentar 100,000 mercenarios más. Esta era una práctica muy habitual, era muy legal y era una práctica extendida. Y he puesto aquí 3 cosas: habitual, legal y extendida en aquella época. Y en la sociedad de aquella época, todos los reyes lo hacían. Aunque tenía un sentido militar, claro, entre más soldados usted lleva a la guerra, pues entre comillas, más probabilidades hay de ganar, entre comillas. Pero eso en este momento, por tratarse de una alianza con un rey y un reino que no tenía nada que ver con Dios, no tenía ningún tipo de sentido espiritual. Hermanos, he colocado esto: prácticas, subrayados, prácticas habituales, legales y extendidas que se hacen en el mundo. No por eso, hermanos, tenemos que traerlas a la iglesia.
Y esto podemos hablar muchas cosas. Podemos hablar del tipo de música. Podemos hablar acerca de las relaciones interpersonales. Podemos hablar de muchas otras prácticas, tendencias, que aunque son legales, aunque son habituales, aunque están extendidas, hermanos, no necesariamente tienen una aprobación de Dios. No todas nuestras estrategias, ni todo lo que aprueba el mundo, tiene un sentido espiritual, ni debemos nosotros copiar. Si en el mundo los jóvenes se van a vivir antes del matrimonio, eso no quiere decir que en la iglesia lo tengamos que hacer. Y vosotros sois espirituales, y lo repite el apóstol Pablo. No todo, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. De hacerlo, podemos hacer. Van a haber momentos en nuestra vida en los que nadie está mirando, nadie. Pero hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿me conviene? ¿Realmente me conviene esto que voy a hacer? Estos 10 minutos, esta hora, este día, que voy a hacer algo que sé que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿me conviene? Y lo segundo es, ¿me edifica para el reino de los cielos? Y por eso dice este varón de Dios, si tú vas a hacerlo, ve, esfuérzate para pelear, pero Dios te hará caer delante de tus enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar y también para derribar. Hermanos, esto puede sonar un poco difícil de entender, pero hermanos, sabemos que Dios tiene el poder para derribar. Pero Dios, cuando derriba, Dios no deja a la persona en el piso, sino Dios utiliza ese derribamiento, esa caída, para que allí en el medio del lodo, de la dificultad, solamente tenga una dirección a la cual mirar, y es hacia arriba, hacia Dios. Hermanos, si vemos la historia de Nabucodonosor, un rey que con toda su pompa, un rey que con toda su gloria, se paró un día y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia la que yo he edificado? Y Dios, escuchando eso, lo tuvo que llevar a comer hierba como un animal. Pero hermanos, si leemos la historia de Daniel y la historia de Nabucodonosor, sabemos cómo termina él, adorando y dando gloria al único Dios verdadero. Amén. Y tenemos la seguridad de que aunque fue derribado, aunque estuvo en el pozo, dice la palabra de Dios que fue como un animal, pero Dios no lo dejó allí. Dios pudo haber hecho lo mismo con Faraón, y lo estaba haciendo, pero dice que su corazón cada vez fue más, ¿cómo se dice? Más de piedra. Estuvo más en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, el verdadero peligro no es que Dios nos deje seguir nuestro camino, ni nos bendiga, ni nos reprenda. Hermanos, ese es el verdadero peligro. El verdadero peligro, hermanos, es que Dios diga, adelante, usted quiere hacerlo, hágalo. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Hermanos, y nos damos cuenta que, tristemente, esto fue lo que pasó, y esto, por decirlo así, es lo que se llama el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ya muchas veces ha tocado nuestros corazones y nos ha convencido de que esta práctica, de que esta actividad que estamos haciendo no es de acuerdo a la voluntad de Dios, y nosotros, sin embargo, lo que le pasó a Faraón, continuamos y continuamos y continuamos. Hermanos, en algún momento, como Dios no va a coartar nuestra libertad, Dios va a decir, adelante, sigue tu camino. Y en ese momento, hermanos, nos va a pasar tristemente lo que le pasó a Sansón, que se podría decir que es uno de los versos más tristes de la Biblia. Lo encontramos en Jueces 16:20, en la primera parte, se los dejo de tarea. Dice, no sabía que el Señor se había apartado de él. Hermanos, dice que Sansón, con la fuerza que Dios le había dado, mataba. Iba donde las prostitutas y al otro día resultaba matando a 1000 filisteos. Iba y hacía
lo que estaba en contra de la palabra de Dios. Y al otro día, con una quijada de un burro, mataba a cuanta gente se le paraba al lado. Nunca tuvo alguien que le frenara este hombre. Y cuando el Espíritu Santo intentaba frenarle, hacía caso omiso. Hermanos, que esto, por la gracia de Dios, nunca se diga de nosotros. Porque no sabía, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Hermano, ese es el verso más triste, podría decirse. Porque este siervo de Dios, este profeta, este juez, perdió, hermanos, la unción cuando el Espíritu Santo se apropió. Aún para él hubo redención, aún para él hay gracia. Hermanos, y si alguno de nosotros hoy dice: Señor, yo tengo esta práctica, yo he caminado por esos caminos, para ti hay gracia hoy. Amén. Amén. Hoy es la oportunidad, hermanos. Vamos a hacer ahorita una oración. Vamos a pedirle a Dios: Señor, examíname. Mira si hay camino en mí de perversidad y guíame por el camino eterno. Verso 9. Ya este es el centro de la prédica y me quedan 10 minutos, hermanos. Dice, 2 de Crónicas 25:9. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará con estos 100 talentos que ya le he dado al rey de Israel? Y el varón de Dios le dijo a Amasías: Jehová puede darte mucho más que eso. Hermanos, los planes preconcebidos, cuando ya hemos hecho planes preconcebidos y cuando Dios ya nos dice: no siga por allí, nos va a costar obedecer. Nos hubiésemos ahorrado todo ese sufrimiento, todo ese dolor, toda esa tristeza, todo ese caminar por caminos que Dios no quería, si en un principio hubiésemos preguntado por un consejo, si en un momento hubiésemos pedido por un escrito está. Nos hubiésemos, y creo que todos en nosotros, quizá los que ya tenemos cierta edad, nos damos cuenta de que no hubiésemos caminado y nos hubiésemos ahorrado muchas lágrimas, tristezas, corazones rotos, si en algún momento hubiésemos decidido poner atención a la palabra de Dios. La obediencia cuesta, hermanos. La obediencia va a costar, pero tiene su recompensa. Ninguno va a obedecer a Dios sin un sacrificio, hermanos. Nos va a costar. Hay que decirlo, hermanos. Sería un mentiroso si yo les dijera a ustedes: hermanos, el que obedece todo va a ser fácil. No lo es. No se trata si Amasías hizo lo que Dios decía, porque al final lo terminó haciendo. Él devolvió a toda esa gente para sus casas. Sino cómo lo hizo. Dios no quiere que hagamos lo que Él nos dice únicamente, sino que tengamos el corazón apropiado mientras hacemos lo que Él nos dice. Por eso, si venimos a la iglesia, Dios quiere que lo hagamos con un corazón alegre, con un corazón sincero. No hay nada que Dios valore más que nuestra sinceridad. Aún si en algún momento estamos desanimados y en nuestra casa, acostados un sábado a las 10 de la mañana, le decimos: Señor, no quiero ir a la iglesia, muéstrame, ayúdame. Y Dios en esa sinceridad puede obrar. Pero es más difícil para el que hace las cosas por tradición, como quizá lo hacía el pueblo de Israel. Hermanos, traído a términos de hoy, porque 100 talentos de plata, no lo podemos, ¿cómo se dice? No lo podemos asimilar. ¿Qué significan 100 talentos de plata? 100 talentos de plata eran pagados para 100,000 mercenarios. 100 talentos de plata, cada talento son 3.3 kilogramos de plata, serían 3.300 kilos de plata. 1 gramo de plata vale hoy 90 centavos. 1 gramo. Esto multiplicado por 3 millones por 3.300 kilogramos, 3.300.000 gramos, nos va a llevar a la cuenta de 29.7 euros para cada uno.
muy poco, aparentemente, pero allí tenían que también ir y hacer lo que llamaban el despojo. Iban a una ciudad y apenas tomaban esa ciudad, sacaban una parte para el rey, y después de sacar esa parte para el rey, todo lo que quedaba era, como quien dice, el que tomó y se llevó para la casa. 100.000 mercenarios, hermanos, costaban más o menos unos 3 millones de euros. Y eso es dinero. O sea, por encima. Esto es hasta sin gastos de alimentación, sin todo el viaje que ellos se tuvieron que hacer. Hermanos, y la pregunta que Amasías se hace es: ¿qué voy a hacer si ya pagué estos 100 talentos de plata? Y es una pregunta, hermanos, que nos podemos hacer hoy. Dice el comentarista Matthew Henry: ¿pero qué haremos si ya entregué estos 100 talentos? ¿Qué haré si yo ya digo una mentira? ¿Esa mentira la cubro con otra? ¿O deshago mis pasos y decido ir por el camino de Dios? ¿Qué haremos si al santificar el día de reposo, perdemos buenos clientes? ¿Qué hacemos si mi negocio, el sábado, por querer ir a la iglesia, lo cierro y dejo de tener ingresos? ¿Qué haremos sin esa ganancia? ¿Qué haremos si perdemos la amistad del mundo? Muchos se esfuerzan por calmar sus conciencias con el pretexto de que las prácticas prohibidas son necesarias. A esto lo hago porque es que si no, voy a perder dinero. ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? Y desde allí empezamos con la desconfianza. La respuesta es como aquí: el Señor puede darte mucho más. Amén. Él recompensa, incluso en este mundo, todo lo que se abandona por su bien. Hermanos, no tengo tiempo para comentar con ustedes una de las experiencias en carne propia que yo he vivido. Y esto fue hace 3 años. Voy a decirlo muy por encima, que Dios me dé la licencia de decirlo, contarlo con ustedes en otra oportunidad. Solamente tengo 5 minutos para terminar. Hermanos, yo vine aquí a la Universidad de Dortmund a estudiar. Y un profesor colocó siempre el examen en sábado. Y el primer semestre fui y le dije: profesor, necesito que cambie ese examen. Pasó el primer semestre, no hubo respuesta. Segundo semestre, hubo un no. Cuando ya venía el tercer semestre, 18 meses de esta pregunta en la mente: Señor, ¿voy a obedecer el sábado? Y hermanos, aquí es donde yo le digo: si vamos con corazón sincero ante Dios, podemos hacer preguntas. Dios no es un Dios autoritario que dice: no me va a preguntar nada, cállese la boca y obedezca. Dios no es así. Dios es amable, Dios es demócrata, Dios escucha a sus hijos. A Dios no le hace daño nuestras preguntas, y por eso podemos llevarlas ante Él. Hermanos, y yo le pregunté a Dios: Señor, quizá tú me has traído aquí, yo adventista, crecido, nacido en la iglesia. Dije: Señor, de pronto me has traído aquí y no hay solución para este examen el sábado, porque de pronto me quieres mostrar que el sábado no es el día de reposo, sino es el domingo. Y se lo dije: Señor, haz un milagro, o entonces conoceré que no debo guardar el sábado, sino que debo guardar el domingo. Mi fe estaba débil, hermanos, lo acepto. Pero hermanos, en algún momento de la vida, cuando le damos la oportunidad a Dios, cuando nos colocamos en el lugar donde Dios puede obrar, donde Dios puede hablar en nuestros corazones, Dios lo hace, hermanos. Y en ese momento, hermanos, Dios me dijo: Efraín, empieza a estudiar las historias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento donde Dios hizo un milagro. Y empecé a estudiar el tema del sábado y el domingo. Era una pregunta propia. Hermanos, y en un momento Dios me aseguró tanto, después de haber dudado tanto, después de haber dicho: Señor, tú no eres capaz, o yo no sé, yo debo ayudarte, porque siempre nosotros intentar ayudarle, ¿sí?
a Dios. Hermanos, yo dije, Dios colocó en mi corazón, después de ver la fidelidad de Daniel, después de ver la fidelidad de José, Dios dijo, confíe. Hermanos, y a mí se me pasó por la mente cambiar de universidad. Y ahí es donde uno se empieza a preguntar, hermanos, ya he invertido 100 talentos. Porque ya iba en el tercer semestre, de 5. Ya mis padres hicieron una inversión. ¿Y ahora qué? Hermanos, y esto se puede uno preguntar en una relación. Esto se lo puede uno preguntar en un negocio. Ya hice esta inversión. O quizá en cuestiones de la vida. Ya dije estas mentiras. Y ahora echarme para atrás, ¿cómo voy a quedar? Pero una mentira siempre se tiene que cubrir con otra mentira más grande. Hermanos, muy resumido, Dios abrió un camino. En otra oportunidad se los comento, Dios mediante. Dios abrió un camino. Después de 18 meses, hermanos, en los que iba a la cama y no podía dormir. Preguntándome, ¿debo o no debo? Hermanos, y esto de la recompensa queda para una próxima. De cómo Dios recompensó a Amasías. De cómo también en la ingratitud Amasías se rebeló. Aun cuando Dios le dio victorias, Dios se rebeló. Hermanos, un día el profesor, le dije, el profesor, ya me queda solamente esta materia. No puedo quedarme de graduarme solamente por esa materia. Y el profesor, ¿sabe qué dijo? Hay una oportunidad en esta universidad que es Parna Universitat, que es una universidad de Parna, y allí puedo ir a hacer el examen. Fui y para gloria de Dios, fue en otro día y lo aprobé. Amén. Hermanos, y no solamente eso, sino que un mes después, el Deutsche Bahn hizo un concurso que se llama el Eurotrip, que uno tenía que subir al Instagram una foto con un mensaje diciendo: Dieses Bild steht für mich, für Europa, weil und so weiter. Esta imagen corresponde a Europa para mí porque 3 puntos suspensivos. Hermanos, yo tengo un Instagram personal y tengo uno también de fotografía. Subí 2 fotos a ellos dos con 2 mensajes diferentes. Habían 10.000 participantes. Hermanos, y para gloria de Dios, cuando Dios da una recompensa, Dios no la da a medias. Dios me regaló no un solo tiquete de este Eurotrip, sino Dios me regaló 2, hermanos. Un mes después de que durante 18 meses mi fe, mi fidelidad a Dios estuvo probada. Amén. Amén. Hermanos, de Amasías podemos aprender que es preferible perder 100 talentos de plata. Y aquí lo voy a colocar en términos de hoy. Es preferible perder 3 millones de euros, pero no perder el favor de Jehová. Lo que invertiste siguiendo tus planes y por disfrutarle a Dios va a ser una pérdida si te decides por la voluntad de Dios. Pero esto, si te decides por Dios, va a evitar una pérdida mayor. Amén. Hermanos, esto ya es el tiempo, pero quiero terminar con este pensamiento. La historia de Amasías fue una historia de tibieza espiritual, porque su entrega no fue 100% a Dios. Hermanos, y es una tibieza espiritual parecida a la de la Odisea, donde creemos que somos ricos y que nos hemos enriquecido, pero en realidad somos pobres, sin Dios. Queremos estar con un pie aquí y el otro allá porque desconfiamos que Dios tiene planes suficientes y creemos que con métodos humanos podemos ayudar. Hermanos, y aquí yo les pregunto, ¿cuál es tu fin último en la vida? ¿Cuál es tu fin último? ¿Puede Dios cumplirlo? Tu último fin es ser feliz, tener todo lo necesario para subsistir, sentirme amado, tener paz y tener plenitud. Hermanos, cualquiera de estos fines últimos, cualquiera de estos máximos, Dios tiene el poder para cumplirlo. Amén. Hermanos, y muchas veces en nuestros métodos, en nuestras visiones del mundo,
Muchas veces olvidamos que para cada problema que nosotros tenemos, y nosotros somos muchas veces, tenemos solamente una solución, pero Dios tiene 1000 formas de solucionar un solo problema. Hermanos, y no sé con qué problema hayas venido hoy, no sé con cuál necesidad, no sé con cuál práctica has venido hoy al templo, pero quiero decirte, hermanos, que si te decides por Dios, Dios te puede recompensar. Y no estoy prometiendo 100% que sea en esta vida, pero Dios ya te ha dado algo que tú nunca podrías haber alcanzado, que tú nunca hubieses podido haber ganado por métodos humanos. Y esa es la vida eterna. Amén. Amén. Hermanos, si para mantener mi empleo debo transgredir, debo robar, debo apoyar cuentas que no cuadran, mejor me decido por Dios. Y Él puede darme mucho más. Él puede proveer otra forma de cómo yo mantengo a mi familia. Hermanos, si para seguir con mi novia, tengo que traspasar límites, mejor me decido por Dios. Y Él puede darme mucho más. Amén. Hermanos, creemos que Dios solamente tiene una forma para solucionar, pero Dios tiene 1000 formas, hermanos. Y quiero que vayan esta mañana a sus casas con este pensamiento. Dios tiene 1000 formas de solucionar un problema. Hermanos, el resumen, muy rápido, hermanos, porque ya me he pasado casi 10 minutos. Me perdono. Consagrarnos a Dios significa desconsagrarnos a otras cosas. Es decir, el tiempo que yo le dedico a otras cosas se lo va a tener que reducir para emplearlo en las cosas de Dios. Y aquí podemos nombrar muchas cosas: Netflix, Champions League, trabajo quizá. Es válido aprender de los errores de los demás. Nosotros no tenemos que vivir y pasar por las mismas experiencias que otras personas ya pasaron. Si yo ya vi los ejemplos, no estoy obligado a pasar por esas mismas cosas y a sufrir y a pasar por las mismas lágrimas, tristezas que otras personas ya pasaron. No todo lo que el mundo aprueba o hace es aprobado o es según la voluntad de Dios. Aunque hayas invertido tiempo, dinero, esfuerzo en algo que parecía bueno, una relación, un negocio, una carrera, pero Dios te muestra que no es su voluntad, Él puede darte mucho más. Amén. Amén. En lugar de enfocarte en lo que pierdes, pon tu mirada en aquello que Dios ya te dio y que nunca podrías haber obtenido por métodos humanos: la vida eterna. Amén. Hermanos, les dejo esta pequeña reflexión. 2 Corintios 3:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermanos, con esta reflexión quiero que queden dos pensamientos en nuestra mente. Si nos decidimos por Dios y tenemos que perder, llámese lo que se llame, no olvidemos que Dios puede darnos mucho más. Y segundo, es momento, hermanos, de examinarnos a nosotros mismos y pedirle a Dios que nos regale la oportunidad de tenerlo a Él como prioridad en nuestras vidas. Dios los bendiga. Amén. Amén.